Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, y siempre es un gusto saludar y más platicar con el doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción de Morena en el Senado. Señor legislador, muchísimas gracias por aceptar esta llamada y muy buen día, ¿eh? Al contrario, Oscar Mario, siempre es un gusto enorme platicar con tu auditorio, contigo, con tus colaboradores que siempre son muy amables, toda tu gente que ayuda ahí a la presentación del programa y a las noticias actualizadas permanentemente. Así es de que un abrazo y un saludo afectuoso virtual desde acá, virtual. desde las distancias. Sí. Igual para usted, doctor, igual para usted. Ahorita pues así tiene que ser. Doctor, en una iniciativa proponen que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía se aglutinen en un solo ente y se forme el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Dentro de las muchas opiniones encontradas, señor legislador, dicen algunos, bueno, es que esto debilita al equilibrio de poderes en México y puede derivar en un autoritarismo mayor por parte del Ejecutivo Federal. ¿Cuál sería su opinión? No, no es así. Creo que está muy alejada esta opinión. Me temo, Oscar Mario, que muchos no han leído la iniciativa y opinan de refritos que ven o en redes o en medios como resumen de la iniciativa ya tergiversada o ya tasajeada. No, no es así. Ojalá y la lean. Es una iniciativa que incluso, si me permites, Oscar Mario, mandaré al programa para que la puedan consultar en tu página, que es que acude mucha gente, es muy consultada. Y también en mis redes, en Twitter, @Ricardo Monreal, ahí está, y en Face, completa. No es tan profunda, me refiero a tan extensa, es profunda en el sentido del propósito de construir un órgano suficientemente capaz para enfrentarse a estos poderosos intereses que tienen que ver con la telecomunicación, con la radiodifusión y con la energía como entes que son fundamentales en el desarrollo del país. Servicios básicos son la industria de las redes, ahora le llaman así en Europa y en muchas partes del mundo. Son servicios básicos, esenciales, fundamentales, y todos ellos, los tres, sometidos a grandes intereses. La presencia de monopolios, la presencia de redes, el espectro radioeléctrico y todo lo que conlleva las funciones y facultades de los que actualmente regulan estos servicios, que son el IFT, en efecto, la COFESE y la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Pero no se debilita el equilibrio de poderes, no se debilita el control de la autonomía constitucional, porque actualmente estos órganos tienen la característica y la definición en la Constitución como un órgano autónomo, y en la fusión de los tres en uno es órgano autónomo constitucional. Es decir, su naturaleza jurídica no desaparece, se confirma como un órgano autónomo, y lejos de lo costoso que representan para el Estado mexicano, para el gobierno, para los impuestos que pagamos todos, se disminuyen en más de un 20%
de su presupuesto anual de los tres. Actualmente deben de gastar 2.400 millones de pesos, lo que le cuesta al erario. Si se constituye el nuevo ente fusionado, más o menos 1.800, tengo las partidas presupuestarias y las corridas actuariales, pero no es solo el ahorro, que es mucho en este momento en el que la pandemia nos ha azotado y que generará secuelas económicas devastadoras. No solo es el tema económico, el del ahorro, el de la austeridad, que ya es mucho, sino el de la prestación del servicio. Son servicios fundamentales. Y la verdad, Oscar Mario, que me gustaría que las gentes que no están de acuerdo, que lo respeto, podamos abrir un debate inteligente, serio, porque cuando planteamos la creación de este Instituto Nacional de Mercados y Competencia, lo hacemos porque los sectores de la telecomunicación y la radiodifusión, así como el sector energético, comparten características comunes, como cuáles: la infraestructura de redes, las externalidades, las economías de escala, la existencia de insumos esenciales, la necesidad de accesos a instalaciones de operadores históricos, las cadenas de producción complejas, la complementariedad, la compatibilidad y los estándares, así como los mercados de pocos competidores. Entonces, esta institución que estoy planteando de paso para fusionar a estos tres organismos autónomos, refuerza el carácter autónomo, refuerza el carácter constitucional y refuerza su capacidad y sus atribuciones para garantizar la competencia y la libre concurrencia de todos los sectores y mercados del país, pero también tiene por propósito la regulación, la supervisión para el uso, el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico. ¿Hacia quién va orientado finalmente este servicio? Hacia la sociedad, hacia los usuarios, hacia las audiencias, la gente que nos está escuchando ahora, también mejorar el servicio y la regulación eficaz de este servicio, y va a abaratarse con la competencia la prestación de estos servicios. Hacia allá va orientado para que no existan los monopolios, para que exista un mercado libre, para que la audiencia tenga un servicio de calidad y para que haya precios competitivos en el mercado libre. Es decir, es muy de fondo la iniciativa, de gran calado, pero pues entiendo también, Oscar Mario, que hay a quienes que sí la leyeron, pero que no les gustó, y lo he visto en la prensa, lo he escuchado en la radio, y lo hago con mucha flexibilidad y con mucho respeto a las críticas que hacen sobre esta iniciativa, que repito, es de gran calado, y ojalá y la lean. Son 70 páginas, ahí advierto la historia, los procesos por los cuales se ha sometido estos rubros y por qué estoy planteando la necesidad de reformar la Constitución en su artículo 27 y 28, y que será un proceso interesante el que vivamos en los próximos meses. Y bueno, pues en un análisis muy somero, muy laxo, quizá también se antoja difícil, señor legislador, que con la nueva estructura que se logra después de muchos años para la autonomía de estos órganos y que ya impera en estos mismos, como es el INE, el INAI y el Sistema Nacional Anticorrupción, pues se puedan implantar mecanismos para controlar y manipular, y vámonos por partes, estamos hablando de los procesos electorales o el resultado de las elecciones, que se borre y se termine con la transparencia y la poca rendición de cuentas que hay, y también pues se vaya en contra
de este objetivo principal del presidente, que es la lucha contra la corrupción, ¿no? Sí, Oscar Mario, pero mira, yo entiendo esta crítica fundamental de fondo, en el que un sector de la población, eso dice lo que tú has con inteligencia puntualizado, el que otras áreas como la transparencia, como el INE, como el INEGI, o como otros órganos autónomos se debiliten con esta concepción de que el poder público que encabeza el Ejecutivo Federal pudiera estar en una tentación autoritaria de concentrar el poder, de concentrar más poder que ahora tienen los órganos autónomos. Lo dices con mucha inteligencia y con mucha sutileza. Yo lo digo con mayor crudeza porque esa es parte de la crítica a la que no podemos evadir. En efecto, hay esta crítica que dicen que el fusionar estos órganos implica debilitar su autonomía. Eso es totalmente falso. No hay una sola línea en la propuesta que esté orientado hacia allá. Y tampoco hay, de parte nuestra, fortalecer al Poder Ejecutivo con extra poderes o poderes extra constitucionales o constitucionales que actualmente no tengan. No hay una sola referencia, salvo el mecanismo de elección de los nuevos consejeros, en el caso de que prospere. De los 21 consejeros que actualmente constituyen los 3 entes autónomos, se reduciría a 5 consejeros, y salvo el mecanismo que actualmente es que el presidente de la República propone ternas y decide el Senado de la República por mayoría calificada, lo estoy planteando a la inversa, que el Senado haga una gran convocatoria para seleccionar 3 expertos en la materia y esos 3 proponérselos al presidente para que seleccione uno. Es decir, es un mecanismo inverso, pero tampoco me va la vida como autor de la propuesta en modificarlo y dejarlo como estaba. También otra de las críticas dice es que no se está exigiendo para la constitución del nuevo Consejo de Especialización. No, sí se exige, solo que en la reforma constitucional no se pueden reglamentar los artículos que están en la misma. Es decir, en la ley reglamentaria se establecerán las especializaciones para quienes acudan a el primer ejercicio que el Senado planteará mediante convocatoria abierta, pues tengan la capacidad técnica, la especialización, la experiencia, la imparcialidad, la garantía de neutralidad y de profesionalismo. Todas esas características, Oscar Mario, estarán planteadas debidamente. Estas son de las críticas que yo he leído y que he visto con respeto de columnistas, de articulistas, porque además, como estoy muy enterado del tema, me he profundizado en él y lo único que intento es generar condiciones para un debate racional y un debate que pueda generar tranquilidad, estabilidad y bienestar al país para que el usuario, el consumidor, al que está orientada la audiencia o la competencia o el aprovechamiento de los recursos energéticos o las tarifas de energía eléctrica, tengamos confianza en que tendremos entes autónomos ahora ya fusionados en uno solo, como sucede en muchas partes del mundo. Recientemente en España, hace 8 años, fusionaron 6 órganos autónomos en uno solo, y para mí es una experiencia que hay que tomar en cuenta, Oscar Mario, con sus claroscuros, con sus bemoles y con su polémica que existe todavía en España. Sí, bueno, pues hablábamos de otros órganos también que dicen se pretende controlar, pero pues usted ya era muy específico con respecto a esta, pues yo no sé si llamarle primera etapa, y le pregunto si vendrá la otra,
la primera, que comprende el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. Pero entre las dudas y críticas también está, y esto ya respondió a usted, la metodología para la selección y elección de ¿qué habría? Un titular de este nuevo órgano regulador y sus directivos, la primera pregunta, y la segunda, si esto se amplía a lo que le preguntaba yo al inicio, señor senador, que comprendería también el INE, el INAI y el Sistema Nacional Anticorrupción, y bueno, dejar muy en claro si sería una especie de segunda etapa. El presidente no sería el primero en proponer a los candidatos, sino al revés, el Senado haría este proceso de selección y elección y después pasaría al palomeo del presidente de la República. Sí, en efecto, o sea, nosotros haríamos una convocatoria abierta para que se inscribieran los mejores, examinar el Senado, los perfiles, escucharlos, comparecer y seleccionar 3. Por ejemplo, son 5 consejeros, Oscar Mario. Si hay un presidente del órgano regulador fusionado y 5 consejeros, y los 5 se someterían a un proceso de selección del Senado de la República, pudiendo acudir a él mediante convocatoria abierta aquellos que deseen participar y que tengan la capacidad, la experiencia y el conocimiento de la materia. El Senado los seleccionaría. Si, por ejemplo, en una convocatoria para ocupar un puesto de consejero acudieran 20 o 30 personas expertas, el Senado seleccionaría 3 y los 3 se enviarían al presidente para que decidiera uno. Es un procedimiento inverso a lo que ahora pasa. Lo que ahora pasa es que el presidente nombra 3, los propone al Senado y el Senado debe escoger uno de los 3 que proponga el presidente. Pero repito, este procedimiento no es fatal, no es definitivo. Puedo modificarlo como autor de la iniciativa. No tengo empacho, ni restricción, ni límites para poder enriquecerla, mejorarla o modificar esta iniciativa que he planteado de manera muy abierta en el Congreso de la Unión, particularmente está enlistada en la Comisión Permanente para turnarse a las comisiones dictaminadoras. Pero vamos más de fondo porque tu pregunta, tu intervención y tu nuevo cuestionamiento me parece muy importante y planteado de manera muy adecuada y muy franca. Esto que tú le llamas, Oscar Mario, la segunda etapa. Es decir, habrá una segunda etapa. Esta es la primera etapa de fusión del IFT, de la COFESE y del CRE en una sola institución, en un organismo denominado Instituto para la Competencia y para los Mercados. Yo te diría como respuesta, no tengo ninguna iniciativa y no hay iniciativa de algún otro legislador. Somos muchos los legisladores que tenemos capacidad de iniciativa. Podría presentarse por algún otro grupo, por otro senador o legislador, diputado, pero no hay la intención, al menos de la mayoría legislativa, de una segunda fase que modifique la Constitución para establecer nuevos mecanismos o nuevas normas en el INE o en el Instituto de la Transparencia o en algún otro órgano autónomo de esta característica y de esta naturaleza. No hay, y lo digo tajantemente, incluso esta iniciativa, Oscar Mario, no he estado preparándolo mucho tiempo, he estado hablando con expertos y he estado hablando incluso con los propios integrantes de algunos órganos autónomos. Desde hace meses que he estado preparando la iniciativa, pero gozo de total independencia, siempre he sido así, y gozo de total autonomía.
para imprimirle a la iniciativa bemoles, experiencias internacionales, características propias, aceptar propuestas de la gente que está interesada en esta situación, en esta naturaleza, de esos órganos autónomos. O sea, no hay ninguna dificultad, ni tampoco hay indicaciones, como se ha dicho todavía por algunos despistados. No, es que este ya está autorizado por el presidente de la República quiere destrozar los órganos autónomos, el presidente de la República va hacia el comunismo, seremos Venezuela pronto. Es totalmente falso, infantil, fuera de todo tono y de contexto, y está totalmente alejado de la realidad. Quienes crean en eso, pues verdaderamente tienen que reflexionar en torno a quien introduce en su cabeza este tipo de ideas que desde mi punto de vista, para mí, en el caso mío, no existen, y que esta iniciativa es producto del raciocinio, de la experiencia internacional y de que los órganos reguladores hasta este momento no han cumplido integralmente su función para el cual fueron creados, y que yo siento que necesitamos un organismo fuerte para enfrentarse a los intereses tan poderosos que regulan o que son regulados por la ley y por estos órganos autónomos. No me mueve otra cosa más que el bienestar, no me mueve otra cosa más que el usuario, el consumidor, las audiencias, y que tengamos una competencia más abierta en los mercados libres para que pueda disminuirse el precio al consumidor, la tarifa al consumidor y la propia inscripción en las redes al consumidor. Eso es lo que persigo en el fondo. Entonces, señor legislador, y si no, por favor me corrige, más que una transformación jerárquica para provocar un mayor dominio e influencia económica y de poder en todas estas instituciones, sería una transformación en el propio organigrama, donde se estaría garantizando pues esta autonomía, esta permanencia, la función y el funcionamiento de estos órganos independientes que cumplen con una importantísima labor hasta ahora en cada una de sus especialidades, una especie, valga la redundancia, como de presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en donde hay muchísimas filiales y sindicatos empresariales, pero aglutinados en un mismo ente para labores, pues quizá de mejor funcionamiento. Es un buen ejemplo, no es exacto, pero es un buen ejemplo, pero la fusión tiene por característica aprovechar que los tres sectores son se complementan, pues, tienen características, como yo te decía, muy comunes. Por ejemplo, lo que buscamos es que el fomento y el desarrollo del área del sector energético sea eficiente, que propicie la confiabilidad, que propicie la estabilidad, pero sobre todo, Oscar Mario, frente a problemas que tenemos en algunas regiones del país, que propicie la seguridad en el suministro y en la prestación del servicio en este sector. Pero también esta tiene que ver con la generación de la electricidad, los servicios públicos de transmisión y la distribución eléctrica. Es una área altamente especializada que yo me parece que es clave la reforma, y que es clave también la fusión, porque podríamos... Perdón, senador, deme 3 minutos porque viene la guillotina en automático. Estamos con el senador Ricardo Monreal. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Regresamos con don Ricardo Monreal, quien propone una quien a través de una iniciativa, propone un cambio importantísimo para que se aglutinen en un solo ente, se forme el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, que en una primera etapa estaría o comprendería a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, la Comisión Reguladora de Energía y también la Comisión de Competencia, Federal de Competencia. Doctor, apartándonos quizá entonces de esta analogía que hacíamos con la estructura del Consejo Coordinador Empresarial, pero sí sería algo un poquito semejante, en donde más que una transformación jerárquica, donde se estaría buscando en el fondo una concentración de poder económico y también en la parte de control, sería una transformación meramente administrativa, en donde le vuelvo a preguntar si se estaría garantizando, como dijera el clásico, vaya a ser como vaya a ser, si se estaría garantizando la autonomía de estas instituciones que hoy en día cumplen con una importantísima labor en cada una de sus especialidades. Bueno, este es otra buena cuestionamiento. No se afecta ninguna autonomía. Tengo que subrayarlo. Lo que sí es importante destacar es que el funcionamiento de estos tres entes autónomos hacen un ente más fuerte. Eso sí, porque obviamente tendrá lo que ahora tienen tres entes autónomos como facultades y funciones, se concentrarán en uno solo. Como todos los temas que actualmente manejan los tres entes aislados son telecomunicaciones, radiodifusión y todo el sector energético, son ahora manejados, regulados por tres entes. El hecho de que solo uno de ellos integre todas las facultades y funciones, por supuesto que será más fuerte y estará más integral el servicio público que prestan en materia de eficiencia del sector energético, de propiciar confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y en la prestación de los servicios, pero también en los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica. Y una cosa importante, Oscar María, en materia de competencia económica, tendrá este instituto el objeto de garantizar la libre competencia y concurrencia para prevenir, investigar e incluso combatir o sancionar a los monopolios, lo que para mí en México no ha ocurrido o ocurre de manera muy sutil, no es a fondo. Entonces, por esa razón, también el desarrollo eficiente de la radiodifusión sin afectar intereses que ya con el tiempo son protegidos por el derecho y son protegidos en su función social. Es fomentar el desarrollo eficiente del sector energético y que prevalezca, ese es el fondo. El fondo de la iniciativa es proteger los intereses de los usuarios y propiciar una adecuada cobertura y una calidad del servicio que se presta a través de estas
tres grandes rubros de la economía nacional: la telecomunicación, la radiodifusión y el sector energético. Es realmente una buena iniciativa. Halago en boca propia el diputario, pero yo sí creo que debemos ir a evolucionar el sistema jurídico mexicano, y a mí me parece que crear un órgano más fuerte sería mejor para la sociedad, porque no tendría ninguna debilidad de enfrentarse a los grandes reguladores que hay en el país, y que son obviamente empresas muy poderosas, a veces con carácter transnacional y monopólico, y por esa razón la integración de este consejo, que estarían 5, incluyendo el cuidado de la participación de género, pero a mí me parece que deberíamos entrar al debate. No quiero expresar que tenga la razón completa de mi iniciativa, y creo que tengo fallas humanas como cualquier otra persona, pero estoy en la disposición de atender y de integrar puntos de vista que no estén en la iniciativa, o modificar también criterios que, estando en la iniciativa, pudieran redundar en perjuicio de estas tres grandes rubros o naturalezas. Le preguntan, señor senador, dice, ¿qué garantiza o qué garantías para que el titular de este nuevo órgano regulador no sea incondicional del presidente en turno, ¿no? Del actual y de los que sigan, ¿no? No, lo que garantiza es su autonomía constitucional, y eso se refrenda en la iniciativa. No depende del presidente, y se refuerza, se subraya que es un órgano autónomo constitucional. No tiene que ver nada el presidente, salvo en el proceso de corresponsabilidad del nombramiento de consejeros, que el Senado, ya expliqué, el Senado inicia todo el proceso. Actualmente, quien propone a los consejeros de estos órganos autónomos en terna es el presidente de la República. Oiga, pero entonces sería muy, como funciona, y por primera vez y muy bien, la Fiscalía General de la República. ¿Sí funciona? Sería algo similar a como por primera vez se logra esa autonomía, pues sí, también con un superfiscal como es el doctor Gertz, pero hay que escoger muy bien, al igual que en la Fiscalía, el perfil, la preparación, la honestidad y el historial personal, moral, académico y profesional del nuevo titular o la nueva titular, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo, pero miren, por ejemplo, yo te decía, Oscar Mario, sí, que las características que hacen común el servicio, o sea, los tres servicios, radiodifusión, telecomunicación y energético, tienen que acudir a infraestructuras de redes comunes, a externalidades comunes, es el consumo de los servicios, la evaluación, a la existencia de insumos esenciales, también son comunes, a el acceso a instalaciones de los operadores históricos, también es común, a las cadenas de producción complejas, también es común, a la complementariedad, a la compatibilidad y a los estándares, también es común, y a los mercados también es común. Es decir, todos los elementos económicos que he señalado son comunes a los sectores de telecomunicación, de radiodifusión y de energía. Es una iniciativa, repito, no perfecta, no las hay, ni hay tampoco leyes perfectas, pero se pueden ir corrigiendo, se pueden ir mejorando, se pueden ir de cualquier forma enriqueciendo, y como autor de la iniciativa, apenas está en la Gaceta Parlamentaria, Oscar Mario, no se ha leído y obviamente no se ha turnado a las comisiones dictaminadoras. Estoy
todavía en espera de comentarios y podemos todavía modificarla, agregarle puntos de vista, pero para poderle agregar y enriquecerla, yo percibo que tenemos que estudiarla y leerla, al menos leerla, porque sí es correcto que lo hagan. Es un tema delicadísimo. Y también, Oscar Mario, soy una gente flexible, sé escuchar, trato de actuar con sensibilidad y también corrijo y también busco la oportunidad de lo que genere un beneficio al país y no genere división ni genere tampoco polarización mayor de la que vivimos en nuestra tierra. Le preguntan si también, con base en lo que decía, es evitar excesos de algunas empresas que actualmente tienen el poder para afectar el interés de las mayorías. También, porque está orientada a defender a los usuarios, a defender a los consumidores, pero también a darles garantía jurídica, seguridad jurídica a los inversionistas, sean nacionales o sean extranjeros. Bien, doctor, entonces lo más importante, este es, digamos, iba a decir un borrador, no es borrador, ya es la iniciativa, pero invita a usted a que quienes están involucrados pues en estos rubros importantísimos para el buen desempeño de la economía, lean con detenimiento el documento y pongan también mucha atención, pues hasta en la letra chiquita, ¿no? Como dicen. Así es, hay que leerlo bien. Y repito, acepto sugerencias, modificaciones. Está en la lectura de la Gaceta Parlamentaria, pero no se ha presentado formalmente. Todavía estoy recogiendo opiniones. Es una buena propuesta, pero repito, sé escuchar, actúo o trato de actuar con sensibilidad y también busco la oportunidad. Bueno, pero sobre todo buscar el beneficio del país. No puede quedarse el país estancado y lo que tenemos que orientar todo nuestro interés es en el beneficio de la audiencia, en el beneficio del consumidor y en el beneficio del usuario. Tú recordarás, Oscar Mario, todo aquel debate que se echó encima en nuestra contra cuando planteé la cancelación de comisiones bancarias. Era un abuso, ya muchos de autocontrol las han eliminado, pero fue otro escándalo muy fuerte en contra, que estábamos afectando la economía, que estábamos afectando todo. La verdad es que son abusos que no puedes tolerar. A mí en lo personal no los tolero, es una situación personal y no se intenta afectar la economía, sino beneficiar al usuario. Aquel tema de las comisiones bancarias fue terrible, hace ya más de un año. Por fortuna, las instituciones bancarias han regulado y han autocontenido y han eliminado de motu propio muchas de ellas, pero no está resuelto el problema de fondo. Bien, entonces, como en otras ocasiones en donde usted pues ha intervenido en beneficio de las mayorías, los grandes cambios, las grandes transformaciones también merecen un debate de altura que derive en los mejores intereses para todos, senador. Sí, en efecto, yo creo que ese debate no podemos postergarlo. Bien. Y puedo estar equivocado y estoy dispuesto a enmendarlo si estoy equivocado, pero busquemos qué es mejor para el consumidor, para el usuario, para la audiencia. En ese es el propósito que tenemos que estar todos enmarcados y dispuestos a deliberarlo. Que no lo tomen como una imposición, sino como una propuesta, pues. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.